Vamos a celebrar que hoy en México se festeja el Día del Niño con libros protagonizados por niños, pero que no son para niños. Hola libreros, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy en México estamos festejando el Día del Niño y por tal motivo les traigo 12 libros que son protagonizados por niños y niñas, pero que no necesariamente son lecturas infantiles. Así que, ojo, tengan mucho cuidado, estas lecturas son para los papás de esos niños o los hermanos mayores o cualquier adulto que quiera disfrutar de muy buenas historias. Algo importante que hay que destacar es que cuando los libros están protagonizados por niños, es muchísimo más fácil que nos vinculemos con la historia y sobre todo que seamos empáticos, porque de alguna u otra manera nos remueven algo, siempre podemos recordar algo de nuestra infancia o sentirnos un poco más vulnerables, que es lo que suele pasar cuando leemos estas historias, porque al final en esas edades dependemos de los adultos. Somos seres sin malicia que nos estamos formando y por eso es que en algunos casos o conmueven más o enojan o asustan más. Todas las emociones salen a relucir. Traigo títulos de todo tipo y no saben lo que me reía porque van desde el terror hasta la lágrima, pasando por la ficción histórica, así que tienen muchas opciones ustedes para decidir. Voy a comenzar con uno que no tengo en físico todavía porque, aunque ya esté en Amazon, me sale que el tiempo de entrega es larguísimo y esas cosas a mí me frustran. Es Los chicos de la níquel de Colson Whitehead. No voy a decir más. Dos protagonistas infantiles, sobre todo uno en particular, que es el que nos va a conmover, con el que nos vamos a enfrentar a esta ilusión por la vida o a esta esperanza, a esta inocencia, a estas ganas de hacer las cosas bien todo el tiempo. Y cuando uno crece se da cuenta de que no siempre, no es que no sea la mejor forma, sí es la mejor forma, pero no siempre nos salen las cosas como lo habíamos pensado. Los chicos de la níquel es un gran título, ya tienen el video por ahí en este canal. Les he hecho la recomendación hasta el cansancio, así que no voy a hablar más, pero sí, es protagonizado por dos niños. Otro libro que les recomiendo, por favor, léanlo. Mundo Umbrío. Esta es la primera parte, son 4, o sea, nada más les voy a enseñar el primer libro, pero en esta historia nos encontramos con un mundo fantástico creado por Jaime Alfonso Sandoval. Yo siempre he dicho, sin temor a equivocarme, que es nuestro Harry Potter mexicano. O sea, crea un mundo brutal, maravilloso, lleno de fantasía, lleno de seres extraordinarios a los que él les da además una nueva visión, porque estamos hablando de vampiros. Hay de todo, desde los malos, los muy buenos, los que tienen sentido del humor, los que son muy sensibles. El personaje principal es Lina, una niña que se da cuenta de que su familia es un poco extraña y de repente tiene la oportunidad de bajar a ese mundo en el que habitan estos seres, los vampiros, y podrá conocer la realidad. El autor crea conceptos de todo tipo, no se le va un solo detalle en los 4 libros. Y algo que quiero resaltar es que Lina en la Tierra es una niña común y corriente. No se siente bonita, pero cuando llega a este mundo umbrío, resulta que es una belleza extraordinaria y ahí se va a dar cuenta de su capacidad, va a fortalecer su autoestima y se va a dar cuenta de lo que es capaz. Este sí lo recomiendo para adolescentes, pero como adultos también lo van a disfrutar. Se los juro, háganme caso, intenten conseguir esta tetralogía que es maravillosa, porque no solamente es la relación con la familia, los secretos que va a ir descubriendo, es el entorno, cómo se crean los personajes y también es este primer amor al que se acerca Lina de otro personaje también maravilloso. Aquí se las dejo por si están buscando otra recomendación para pasarla muy bien. ¿Quieren llorar? Cometas en el cielo de Khaled Hosseini. Este libro tiene película, no se las recomiendo. Este libro es extraordinario. Está ubicado en Afganistán, está protagonizado por unos niños, pero a través de ellos vamos a ir viendo la situación de este país. Es un libro que leí hace muchísimos años. Me gustaría hacer una relectura porque desgraciadamente hay muchos detalles que ya se me van, pero sí les puedo decir que recuerdo que es una de esas historias con las que lloré todo el tiempo, que tiene un final muy bonito, muy conmovedor. Entonces también aquí les dejo este libro que es precioso. Siempre les recomiendo Batallas en el desierto de José Emilio Pacheco. Este libro está protagonizado, si mal no recuerdo, por Carlos, un joven que se enamora de la mamá
de su amigo. Son 68 páginas en las cuales se retrata la historia de este joven y su familia, pero también el escenario en el que se ubica es un México maravilloso que ya no existe y que me gustaría que ustedes descubrieran en esta historia. Un clásico de clásicos es Matar a un ruiseñor de Harper Lee, y tanto Batallas en el desierto como Matar a un ruiseñor como este siguiente libro del que les voy a hablar fueron sugerencia de los lectores, porque yo les subí un video en Instagram hablándoles de algunos de estos libros, pero ellos me dijeron, vale, faltan estos. Entonces, como yo soy muy obediente, quise incluirlos en este libro porque sí, tienen toda la razón. Son libros espectaculares protagonizados por niños. Y Matar a un ruiseñor es un clásico de clásicos en la literatura norteamericana. Temas de racismo desde el punto de vista de unos niños, la situación que se vivía en Estados Unidos en los años 30. Se los recomiendo ampliamente. Además, es ganador de un premio Pulitzer. Entonces, la garantía ahí está. Un hijo de Alejandro Palomas es un libro bellísimo. Tiene como protagonista a un niño que se llama Guille, que ha sufrido una pérdida familiar muy importante y por medio de la imaginación está tratando de defenderse de ese mundo que todavía no comprende. De la mano de él está una de sus mejores amigas, que también tiene una historia muy interesante y a quien podemos descubrir en el siguiente libro, que se llama El Secreto. Este libro me encanta porque nos deja ver las necesidades emocionales de Guille, cómo muchas veces como adultos no tenemos las herramientas para ayudar a esos niños que nos rodean, y él, a través de la imaginación y de un personaje muy importante como es Mary Poppins, intenta darle una explicación a su mundo. Es un libro espectacular, van a derramar más de una lágrima, pero también se los recomiendo. Y como les decía, si tienen oportunidad de leer luego El Secreto, por favor háganlo. Tanto si son papás, como profesores, como cualquier persona que trabaje con niños, creo que es una buena manera de entenderlo, porque un tema recurrente también dentro de esta historia es la terapia, es la ayuda que cualquier niño necesita cuando está pasando por una situación complicada. Pasamos de lo bonito a lo escabroso y nos vamos con El Exorcista. O sea, la niña de aquí, si se la topan, corran por su vida. Este libro es uno de los que más miedo me ha dado, precisamente porque es una niña la protagonista. O sea, yo decía, ¿cómo pueden ser mis hijos? Sentí que alguien me perseguía, que caminaban en mi techo en las noches, que en cualquier momento entraban por la ventana. Es un libro extraordinario de terror, sobre todo porque, si ustedes lo piensan, la sugestión puede ser un factor para que estas cosas se den. No es que yo crea, yo trato de ser extremadamente racional, pero nunca jueguen con fuego, nunca se sabe. Yo siempre he dicho, estos temas, misas, magia negra, religión llevada a la parte más oscura, pueden ser completamente terroríficas, y este libro, si no lo han leído y son amantes del género, se los recomiendo mucho. Para llorar, Nadie nos vio partir, de Tamara Trotner. Está protagonizado por dos niños que, debido al pleito entre sus papás, son secuestrados por su padre. Y en este libro se narra la búsqueda y la lucha de su mamá por recuperarlos, pero está narrado desde el punto de vista de la niña. Es muy conmovedor ver las emociones, la incertidumbre, todos esos momentos por los que pasan y cómo van reconstruyendo en su cabeza esas escenas para poder perdonar más adelante a las dos personas que, si bien debieron protegerlos por encima de todas las cosas, también les causaron mucho daño. Particularmente aquí es la historia con el padre, también con la madre, pero bueno, ustedes irán sacando sus propias conclusiones, quién está bien, quién está mal, y terminarán de armar la historia. Y algo muy importante es que este libro será llevado a la pantalla muy pronto en Netflix, se va a hacer serie. Entonces, para que antes de que salga ustedes lo lean. A mí particularmente me gusta mucho cómo está narrado, me gusta mucho cómo se construye esta historia, me parece extremadamente conmovedora, porque son niños que sufren violencia por parte de sus padres. Creo que se le llama violencia vicaria. Entonces, si quieren acercarse a este libro, que también es muy conmovedor, aquí está. Este ya se los había recomendado en Instagram y en otras ocasiones, porque de este libro hablé muchísimo. Peregrinos, de Sofía Segovia. La Segunda Guerra Mundial, narrada desde el punto de vista de los alemanes, particularmente desde el punto de vista de dos niños, Ilse y Arno. ¿Van a llorar? Sí. ¿Van a sufrir? También. Porque estos niños pertenecen a familias que, por ser alemanas, sufren la guerra, pero no están de acuerdo con lo que está pasando. Y
pierden a familiares, pasan hambre, tienen que escapar, buscan dónde refugiarse. O sea, es una historia muy completa que además me encanta porque Sofía Segovia es una autora mexicana que aborda esta historia desde una manera muy respetuosa y tomando en cuenta que ella conoció a los protagonistas de este libro. En algún punto tuvo la oportunidad de estar cerca de ellos, es amiga de una de las hijas, entonces la historia le es muy familiar y creo que hizo un gran trabajo recreándola en este libro. Si tienen chance de leerlo, si les gustan los temas de Segunda Guerra Mundial, con una visión distinta, porque estamos acostumbrados a la visión de los judíos y de los campos de concentración, les recomiendo esta historia que está abordada desde el punto de vista de los alemanes que no estaban de acuerdo con el nazismo. Uno de los libros con uno de los finales que más me ha sorprendido en los últimos años, y miren que este libro también lo leí hace muchísimo tiempo, El pantano de las mariposas, de Federico Assad. Ya se los recomendé, este libro lo leí por ahí del 2016-17, o sea que hoy no les puedo dar detalles de la historia, pero es un thriller y les va a gustar, porque además este libro es de esos que cuando llegas a las dos últimas líneas dices, ¿qué está pasando? Es una lectura que te obliga a regresarte una vez que lo terminas porque sientes que no entendiste nada, que eres un muy mal lector, pone a prueba tu capacidad para entender las cosas porque dices, ¿en qué momento se me fue este dato? Y estás en todas las páginas buscando algo, alguna pista que te haya dado el autor que tú como lector no hayas agarrado así en el momento. Entonces, si están buscando un thriller con un muy, muy, muy buen final, este libro, sí o sí. Obvio, El Principito de Saint-Exupéry. Yo creo que este libro, si bien muchas veces nos los dan a leer en secundaria, prepa, creo que es una lectura que debe hacerse cuando uno es adulto. Sí, es un libro fácil, pero creo que cuando uno es adolescente, niño adolescente, es muy difícil comprender todos los significados que tiene esta historia y cuando uno es adulto también permite varias relecturas para comprender una y otra vez. Debo aclarar, y no me maten, que no es uno de mis libros favoritos. Sé que es un clásico, lo he leído varias veces, pero no es una historia que a mí particularmente me vuelva loca. Sé que hay mucha gente a la que sí, y me parece extraordinario, pero bueno, creo que de cualquier manera, pues hay que acercarse al Principito al menos una vez en la vida, porque uno, es un clásico de la literatura universal, dos, es cultura general, tres, yo no sé si algún día les van a preguntar en el maratón algo que tenga que ver con el Principito, y pues al menos para saber responder o para tener una vaga idea de qué trata esta historia. Y por último, uno de mis favoritos, a los que tengan TOC, vean esto. Es un libro que en algún momento, al que en algún momento le voy a tener que quitar estos post-its. Pero estamos hablando de que lo leí en el 2016-17, o sea que lo veo y a mí también me causa conflicto mental. Pero no importa, lo dejamos ahí porque en ese momento así se me dio la inspiración. Este libro también aborda una historia terrorífica, protagonizada, pues sí, por un payaso, Pennywise, pero para mí los más importantes son esos niños que viven en Derry que acaban traumados, que cada uno tiene algo que lo atormenta y cómo ese miedo se ve reflejado, perdón, me entró un pelo al ojo, y cómo cada uno de sus miedos se ve reflejado en ese payaso y él los conoce tan bien que sabe perfectamente por dónde atraparlos. Cada uno tiene una historia muy interesante y además Stephen King los hila de una manera espectacular. Sí, es un libro gordísimo, pero siento que es una de esas lecturas que también hay que hacer al menos una vez en la vida, ver alguna de las películas. Yo siempre recuerdo este libro con mucho cariño porque fue la primera, el primer libro que leí de Stephen King fue 22-11-63, pero siempre fui muy renuente a leer It porque durante mi infancia vi la película y me acuerdo que quedé traumada. Me acuerdo que llegaba a ponerle la mano en la espalda a mi mamá para ver si respiraba. Tanto miedo me causaba que en ese momento le tenía terror a la muerte. Y enfrentarme a este libro fue también como enfrentarme a esa niña que se moría de miedo cuando veía a Pennywise. Pero el libro es una chulada. Se los recomiendo muchísimo. Téngale paciencia porque Stephen King suele ser muy descriptivo con los personajes, pero es maravilloso verlos siendo niños y una vez adultos, pero cómo esa infancia marca toda su vida. Así que
Aquí se los dejo también. Hasta aquí los libros del Día del Niño, que no son para niños, pero sí son para adultos y que espero que disfruten. Espero que también ustedes me dejen sus recomendaciones. Tengo por ahí uno que me persigue, que se llama Klaus y Lucas, que no tengo en físico. Bueno, ni siquiera lo tengo. No lo he comprado porque no lo he conseguido. Sé que hay muchas otras historias, pero estas son las que para mí ha sido maravilloso descubrir. Entonces, por eso también quería compartirlas un poco con ustedes. Si tienen por ahí alguna sugerencia, déjenla en la cajita de comentarios. Y pues nada, espero que tengan un día extraordinario y como siempre ya saben lo que tienen que hacer. Porfa, denle like, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y nos vemos en un siguiente video. Les mando besos, que tengan lindo día. Bye.